Tenemos aquí en esta mesa compuesta por 4 expertas en educación a distancia, yo diría en primer lugar, expertas en redes, en espacios de convergencia y trabajando por la calidad. Vamos a tener la oportunidad entonces, en primer lugar, de escuchar a Nora Espí. Ella es directora de Evaluación Institucional del Ministerio de Educación Superior de Cuba y secretaria ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional. Ha encabezado misiones de estudio y visitas de intercambio académico a diferentes instituciones de educación superior en países de América Latina, el Caribe, Japón y Europa. En diversos encuentros internacionales ha presentado ponencias en torno a la temática de evaluación de la calidad y la acreditación. Esta tarde ella va a compartir con nosotros el tema Evaluación de la calidad en la educación a distancia, un reto desde la perspectiva de RIACES. Le escuchamos, por favor. Bueno, he tratado y me he hecho el propósito de no repetir nada de lo planteado estos 2 días de discusión. Lo que pasa que es muy válido, y lo han hecho todos mis colegas, repetir en primer lugar el agradecimiento infinito a nombre primero de RIACES por habernos dado la oportunidad de comentar algunas cuestiones relacionadas con la evaluación de la calidad en la enseñanza a distancia. En el mío particular, por todas las atenciones que he recibido aquí en Loja desde mi llegada. Agradecer, como ya decía, a todo el equipo fabuloso de la UTPL que ha posibilitado este encuentro y muy particularmente al rector, padre Luis Javier Moreno. Entonces, el momento para hacer estas reflexiones nos parece además muy oportuno porque se trata en primer lugar de dar algunas ideas, un avance del proyecto que estamos dentro de la Red Iberoamericana de Agencias de Evaluación y Acreditación desarrollando, y es el momento, por tanto, de sumar, de aunar, de recoger cuantos intereses de colaboración tengan los aquí presentes para, por supuesto, darle un mejor acabado a dicho proyecto. Debemos recoger 3 aspectos fundamentales. Uno primero relacionado con conceptos para ubicar un tanto la problemática que veremos, algunos elementos con relación a la colaboración en red en el campo de la evaluación y la acreditación y cómo enmarcar el proyecto dentro de las características que tiene en Iberoamérica la educación superior a distancia. Para no repetir conceptos, la idea es partir de lo que RIACES en su glosario de términos ha establecido con vistas a facilitar un entendimiento común entre las agencias que conforman la red. La calidad, por tanto, la expresamos como la conjunción entre la excelencia académica y la pertinencia, la excelencia dada, en primer lugar, por la formación de las personas, por la capacidad de un programa para producir reformas con vistas a su mejoramiento, las estrategias con este fin de una institución de educación superior para provocar los cambios y las transformaciones necesarias. Y la pertinencia analizada no solamente en función de la respuesta a los problemas sociales que una institución o un programa brinda, sino la capacidad de analizar sobre esos problemas y esa realidad y, por tanto, lograr egresados que sean capaces de transformarla con un debido impacto. Por supuesto, siempre asociado el término de calidad al cumplimiento de determinados estándares que se fijan previamente y que se dan como referencia. La acreditación como un proceso que certifica esta calidad inicia con un proceso de autoevaluación seguido de una evaluación externa a partir de prácticas que son reconocidas como buenas prácticas, pero que responden a modelos muy distintos, muy diferentes entre los distintos países. Todos los expositores que me han precedido se han referido de una o de otra manera a la dimensión internacional que tiene la calidad. Queremos analizarla desde el punto de vista de la confianza que se genera. Confianza referida no solo a la movilidad
de estudiantes, de profesores, de programas, sino también a la confianza necesaria para llegar al reconocimiento de títulos, problema tan acuciante en nuestra región. Ahora, la evaluación de la calidad tiene también una dimensión internacional, a la que de una o de otra forma se han referido antes los que me han precedido en este micrófono. Tiene que partir necesariamente de un sistema de evaluación y acreditación en cada uno de los países, que en estos momentos, como vamos a ver después, es bastante heterogéneo y tienen distintos grados de desarrollo en la región, pero un sistema nacional pertinente para evaluar y acreditar la calidad de los programas y las instituciones que se brindan en cada país. Pertinente porque no se trata de una copia, de una reproducción de otro sistema, sino de una manera, de unos mecanismos, de unos principios para evaluar y acreditar que partan de reconocer las peculiaridades, las características de cada país, sus tradiciones, su cultura, el nivel de desarrollo de su educación superior y el nivel también de desarrollo económico del país, con estándares, por supuesto, que de una manera pertinente garanticen que esa calidad va a ser mejorada y que esa educación superior va a ser también objeto de una mejora continua. Esos sistemas nacionales de evaluación y acreditación con determinado grado de visibilidad pueden ser reconocidos entre los distintos países, lo que además puede dar lugar a toda una serie de acciones conjuntas de intercambio, de validación, de proyectos, pero que tienen que partir de esos desarrollos nacionales. Iniciativas posteriores, digamos, en redes o incluso a nivel internacional, serían entonces permitida. Ya está Menka Ubalik Trombik en su presentación nos llamaba la atención sobre una serie de recomendaciones o lineamientos que la UNESCO le había planteado a distintos organismos, distintos medios en cada uno de los países. En el caso de estos sistemas nacionales de evaluación de acreditación de la calidad, nos están convocando a garantizar de alguna manera la evaluación, el análisis de las ofertas que nos llegan como ofertas de educación superior a través de nuestras fronteras. América Latina tiene una característica: la mayoría de sus países son países receptores de estas ofertas y tenemos algunos núcleos emisores en algunos países, Brasil, México, quizá Argentina, pero por lo general, Cuba también, pero por lo general son países receptores de esta enseñanza que traspasa la frontera. ¿De quién es entonces la calidad según UNESCO? La responsabilidad, perdón, de la calidad de estas ofertas, ¿del país que emite o del país que recibe? ¿O de ambos? ¿Cómo entonces generar confianza suficiente a través de la medición de la calidad de estas ofertas, tal como se nos ha convocado a ello? Ahora, ¿qué papel juegan las redes de colaboración o han estado jugando en el campo de la evaluación y la acreditación? La Red Global de Encuaje, que surge en el año 1991 con apenas 10 miembros, es hoy toda una organización con 180 miembros en aproximadamente 100 países. Esto es evidencia de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, para un número elevado de países es necesario buscar los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Y en segundo lugar, los responsables de estos mecanismos de aseguramiento de la calidad en los países reconocen la necesidad del vínculo, del intercambio con el resto de los colegas en todos los países. Más recientes son las redes regionales, muchas de ellas creadas fundamentalmente en los últimos 5 o 6 años. Estas redes regionales de organismos encargados de la garantía de la calidad son diversas y podemos encontrar en una misma región como es América, la red iberoamericana, la red del Caribe, del norte, en Europa la red europea, la particular para los países del este, para los países del norte, la africana, etcétera, etcétera. Simplemente para que noten cómo muchas de estas redes se superponen y puede haber un país que participe de las acciones o de los proyectos de más de una de ellas.
¿Qué implica pertenecer a una red? Desde el punto de vista de la evaluación y la acreditación, ¿qué ha implicado? En primer lugar, poder encontrar o crear una comunidad, encontrarse una comunidad de personas que responden a determinados, comparten intereses, comparten un lenguaje y comparten una determinada comprensión de lo que significa la evaluación y la acreditación en la educación superior. Permite aprender de otros, de sus errores, de sus aciertos y quemar quizás algunas etapas de una manera adecuada. Establecer las bases para el aseguramiento de la calidad como un área de desempeño profesional y, por supuesto, disponer de un foro donde pueda haber el intercambio y el análisis de temas de interés común. ¿Qué prioridades están o se presentan ante el aseguramiento de la calidad para estas redes? Bueno, en primer lugar, desarrollar las capacidades en las agencias existentes, posibilitar, influir en la creación de otras agencias en países, buscar mecanismos para demostrar la eficacia y el impacto que los procesos de aseguramiento de la calidad han tenido o tienen verdaderamente sobre la educación superior, cómo enfrentar la diversidad de instituciones, de estudiantes, de demanda, de nuevas modalidades, de ofertas de estudio que se presentan y cómo influye o puede influir sobre las nuevas definiciones de calidad. Y por último, buscar métodos más eficientes para asegurar la eficacia de estos procesos y su sustentabilidad. RIACE surge como resultado de una serie de acciones previas, de consulta, de colaboraciones, de contactos entre un número determinado de países y luego de la aprobación de los ministros de educación de los países de Iberoamérica, se crea en mayo del año 2003 en Buenos Aires la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Esta red se crea con 6 objetivos fundamentales. El primero de ellos, promover la cooperación y el intercambio y de información y experiencias en el campo de la evaluación y la acreditación. Facilitar la transferencia de conocimientos e información para fortalecer los procesos de evaluación y acreditación y de las propias agencias que realizan estos procesos. Contribuir a un desarrollo del sistema de acreditación que tienda a facilitar el reconocimiento de titulaciones y los procesos de integración educativa a nivel regional. Colaborar en el fomento de la garantía de la calidad en los países miembros de la red. Apoyar la organización de agencias en lugares donde no existan e impulsar la reflexión permanente sobre los temas relacionados con la calidad de la educación superior. La red tiene un conjunto de estatutos, distingue los miembros de pleno derecho, como pueden ser las agencias de los países, las oficinas gubernamentales encargadas de conducir las políticas de educación superior o de evaluación dentro de la educación superior, organismos subregionales, como por ejemplo el Consejo Centroamericano de Acreditación, y los miembros asociados, todos aquellos organismos internacionales que operen en la región y que tengan que ver con la educación superior. En estos momentos RIACE consta de 29 miembros en 18 países, incluyendo IESALC y la OEI como miembros asociados de dicha red. El entorno de la red iberoamericana y el contexto donde desarrolla sus actividades es muy diverso. La experiencia en evaluación y acreditación de manera significativa en América Latina, podemos decir que surge alrededor del año 90, se crean las principales agencias en este año, pero en la actualidad el grado de heterogeneidad es muy grande. Contamos con países cuyos sistemas de evaluación y acreditación están consolidados, aquellos que recientemente o de una manera más incipiente se crean para abordar estos temas, países que no cuentan todavía con mecanismos oficialmente reconocidos nacionales para el aseguramiento de la calidad y en general una transformación a sistemas complejos donde se incluye no solo la evaluación y la acreditación, sino además el licenciamiento y la aprobación de nuevas carreras o instituciones. Desde el punto de vista de la dependencia, las agencias también tienen distinta dependencia. Las tenemos públicas, como es el caso de Colombia, Chile, Ecuador, Perú,
de gobierno, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, México, privadas, como es el caso también de Chile, Panamá, Puerto Rico, y propias de instituciones de educación superior de un país que reciben por mandato del gobierno o del Ministerio de Educación la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación en el resto de las instituciones de educación superior del país, como es por ejemplo el caso de la Universidad Nacional de Panamá y otras. Distintos propósitos tienen estos sistemas. Vemos algunos que encargados del licenciamiento o de otorgar las condiciones mínimas para la acreditación, otros encargados de la acreditación de programas, ya sea carreras o posgrado, o ambos, y otros encargados de la acreditación de instituciones. En esta diversidad comenzó RIACE su trabajo en el año 2003 con 3 propósitos fundamentales: desarrollar la propia red, fortalecer las agencias y encaminar un conjunto de proyectos en la región. Ahí hay un resumen de resultados, no me voy a detener en ello, valga destacar los estudios monográficos que se han realizado, el glosario, el portal y el apoyo a las agencias a través de programas de pasantías y visitas de estudio. Desarrollo de mecanismos y estándares en algunos países, de manuales para la instalación de procesos de garantía de calidad en las agencias y armonización de criterios de acreditación. Estos dos últimos quizás son los de mayor importancia, pudieron comenzar a desarrollarse a finales del año 2007 como resultado justamente del desarrollo ya alcanzado en la región y por la red y por contar con un financiamiento en este caso del Banco Mundial para su desarrollo. De manera que a partir del año 2008 la red va a intensificar su trabajo de ayuda técnica a los países y el desarrollo de estos proyectos a los que hacíamos referencia, cómo garantizar las buenas prácticas y la calidad de los procesos de las propias agencias. Ya algunas agencias han culminado su autoevaluación y han recibido evaluaciones externas de organismos internacionales como la Agencia de Chile, como ANECA en España, y otras están en vías de recibir la evaluación externa. Y por otra parte, la aplicación de criterios armonizados de evaluación que no implica la unificación ni la homologación, o sea, el criterio de armonizado preside este proyecto tanto en el caso de las carreras de pregrado como en los programas de enseñanza a distancia. Hay la búsqueda de toda otra serie de proyectos conjuntos, en estos momentos con YESALC para la evaluación de los programas de posgrado, con UNESCO para el financiamiento hasta el 2010, con la OEI para colaborar con el proyecto de movilidad Pablo Neruda, que se va a destinar al desarrollo de los programas de posgrado en instituciones con programas acreditados, y toda una serie de retos que tenemos desde el punto de vista de mejorar la comunicación y repensar algunos de los problemas teóricos que están detrás de la evaluación y la acreditación. ¿Cómo vemos entonces el proyecto de evaluación de la calidad de los programas a distancia? Más que en la definición, que también parte de lo que el glosario RIACE incluye de la evaluación a distancia, quería detenerme en 2 elementos, y aquí sí posiblemente veamos alguna repetición con relación a ponentes anteriores. La UNESCO ya en su asamblea de 1998 señalaba la enseñanza a distancia como la posibilidad de enfrentar necesidades educativas de gran escala vinculadas al derecho fundamental de todos a la educación. Sin duda, al cabo de 10 años, cuando revisamos la cifra de las matrículas en cursos a distancia en comparación con las matrículas en cursos presenciales, pues nos damos cuenta que no es justamente esto lo que se ha logrado con la enseñanza a distancia. Y en el 2002 precisaba ampliar el acceso, la permanencia, la entrada y salida a estos programas. También, y aunque aquí se han debatido un conjunto de elementos, no cabe duda que en cuanto a la flexibilidad del currículum, de la reglamentación, la organización de los cursos, la atención
a los estudiantes la disponibilidad real al equipamiento, pues hay un trecho todavía que andar para también cumplir con esto que la UNESCO señalaba. Hay algunas precisiones que yo me permití tomar de la doctora Beatriz Tancredi expresadas en el Congreso Universidad 2008 en La Habana en febrero, cuando nos decía, reconocemos que en el campo educativo a nivel mundial el crecimiento de la enseñanza a distancia es significativo. El desarrollo de las tecnologías y las ofertas transnacionales un poco han compulsado también este crecimiento. Y diríamos que lamentablemente más que la posibilidad de utilizar la enseñanza a distancia para la democratización de esta educación superior. Pero no cabe duda que han sido elementos que han propiciado el crecimiento de la misma. La aparición de los modelos mixtos o modelos híbridos, también de tremenda significación, no solo por permitir este crecimiento del que hablábamos antes, sino por la transformación que ha ido produciendo en la modalidad presencial y la mejora que esto ha ido incorporando a los distintos programas. Y por último, la precisión de que la tecnología sola no produce cambio y que tienen que estar insertas dentro de un proyecto educativo con estrategias educativas bien delimitadas que permitan su utilización efectiva. Entonces volvemos al concepto de calidad en los mismos términos entre la conjunción de la excelencia académica con la pertinencia. Y la enseñanza a distancia, lógicamente, incorpora algunos elementos para ampliar o para recalcar más estas dos vertientes. En el caso de la excelencia académica, lo que tiene que ver con la modernización y la diversificación en todos los sistemas de entrega de las enseñanzas, y lo que tiene que ver con la investigación y la planificación para que de verdad los programas den una respuesta rigurosa y organizada. Desde el punto de vista de la pertinencia, indiscutiblemente continúa siendo fundamental para la democratización de la educación superior y para producir resultados de impacto que de verdad conlleven la transformación de nuestra sociedad. Por tanto, reconociendo que son distintas las modalidades, presencial y a distancia, que en algunos elementos, digamos, no pudieran compararse, tienen de verdad fines distintos, o podemos pensar que tienen fines distintos y que por ahí viene la diferenciación. El concepto de calidad para la enseñanza a distancia sigue siendo de todas formas la conjunción, a nuestro parecer, entre la excelencia académica y la pertinencia social o sin el apellido, la pertinencia solamente. No hay educación de segunda y el graduado es el mismo. Nadie tiene derecho a recibir una educación de segunda, ni presencial ni a distancia. Por tanto, si es un único graduado de una única carrera o de un único programa de maestría y es distinta la modalidad, las competencias, las habilidades y el nivel de conocimiento que se alcancen tendrá que ser igual. Y la titulación al final dice que usted es ingeniero, que usted es arquitecto o que usted es magíster en macroeconomía, pero no dice abajo entre paréntesis mediante la enseñanza presencial o mediante la enseñanza a distancia. Por tanto, sí reconocemos que para la evaluación de la calidad habría que tener en cuenta estándares y criterios de medida específicos que un poco refuercen esta singularidad del modelo, de la que no me voy a extender porque ya me han encendido el botón. Este proyecto, en el que participaron todos estos países y que comenzó en septiembre del año pasado, dio lugar a toda una serie de, un documento que está por concluir su elaboración, con la información acerca de cómo estaba de verdad la evaluación de la calidad en los programas que se ofertaban a distancia. Encontramos algunos elementos positivos, otros que señalaban la limitación todavía que tenía esta modalidad, y llegamos luego de un proceso de armonización de los criterios entre expertos de todos esos países a la siguiente propuesta. Un modelo
que incluye 6 dimensiones consensuadas, armonizadas, y que en cada una de ellas recogen, siguiendo la experiencia de los mecanismos de armonización y de acreditación regional en el Mercosur, sumados todos los países de RIACE, con la posibilidad de definir las mismas y estos criterios transversales. Quiero solamente, para terminar, poner esta curiosidad. En un proyecto paralelo, la Red Iberoamericana había estado desarrollando criterios armonizados para la evaluación de la agronomía, la ingeniería y la medicina en la región iberoamericana. En Quito tuvo lugar el seminario final en noviembre del 2007. Se llegaron a un conjunto de criterios, aproximadamente 60 expertos o yo diría que más, unos 80 expertos de los 14 o 15 países que participaron, y curiosamente los resultados a los que llegaron fueron los mismos. Pero cuando concluimos el trabajo de los expertos que se reunieron para los programas a distancia, el resultado que se obtuvo fue prácticamente el mismo, sobre todo con criterios, no obstante, con criterios muy específicos, y más que criterios, formas de medir los criterios distintas, ya se tratara de un programa a distancia o no. Finalmente, ya los desafíos que tiene el proyecto por delante es, en primer lugar, concluir este informe resumen con la información de los países para completar esta caracterización a nivel de la región y llevar a cabo una validación comparativa de esta propuesta con lo que en cada país se hace, para ajustar el modelo y llegar a una validación a nivel regional con la acreditación mediante estos criterios armonizados que nos permitan adecuarlo y finalmente realizar unas propuestas convenientes para el reconocimiento de las titulaciones basado en esta armonización de criterios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Agradecemos la exposición de Nora Espín.